La cultura y personas que conocemos hoy en día como mayas son aquellos que en un principio fueron poblando las tierras yucatecas. Eran una civilización rica en costumbres y tradiciones. Sin embargo, algunas de estas tomaron un cambio a partir de la conquista española, lo que hizo surgir la cultura que conocemos actualmente. En esta época surgen las haciendas con sus características arquitectónicas y la forma de vida que se tiene en estos lugares. Pero a pesar de esto, muchas aldeas se mantuvieron alejadas de la autoridad virreinal española, continuando con su vida diaria tradicional. El cultivo de alimentos básicos como el maíz y frijoles continuó. También se mantuvo la producción de la artesanía tradicional, como el tejido, la cerámica y la cestería. Los mercados comunitarios y el comercio de productos locales continuaron mucho tiempo después de la conquista. También se conservaron tradiciones como el Hanapichan, pues su origen se remonta a los ancestros de los mayas. Arquitectura, costumbres y tradiciones de Yucatán mestizo. La historia arquitectónica de Mérida puede dividirse en 5 periodos: colonial, porfiriato, postrevolucionario, moderno y contemporáneo. Cada uno tiene estilos y características propias que responden a los requerimientos de su época. En el periodo colonial de 1542 hasta el segundo tercio del siglo XIX, se inicia con la fundación de Mérida el 6 de enero de 1542, apegándose a las normas de urbanidad de esa época en España. A principios del siglo XVII, Mérida inicia su expansión, y los cuales eran pueblos de indios. San Juan, Santa Lucía y Mejorada se integran a la ciudad, y Santiago y San Cristóbal se incorporan como barrios ocupados por indios, mestizos, pardos, mulatos y algunos españoles. Por otro lado, hablando de las costumbres y tradiciones que Yucatán experimentó como una gran mezcla entre estas dos culturas, la maya y la española, se tiene el Janalpillán y las vaquerías. El Janalpillán conservó algunas características de la cultura maya, gracias a que los franciscanos no lo encontraron opuesto a su ley católica, como en el caso de honrar a sus muertos, a quienes sepultan en el interior de sus hogares, les ofrecen presentes, encienden velas en los primeros días de noviembre. Aunque hoy en día ya no se conservan todas las características de este ritual sagrado, aún sigue presente la esencia en todo el pueblo yucateco. Por último, las vaquerías nacen en las fiestas tradicionales del pueblo que realizaban los ganaderos. Ahí se bailaban las jaranas con sus vestimentas características que podemos apreciar todavía en la actualidad. Según investigaciones, la primera voz que se introdujo en el lenguaje de los conquistadores fue Q, la cual sirvió para designar los templos indígenas de la Nueva España. De igual manera, los primeros europeos en hablarla fueron Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero, ambos sobrevivientes de un naufragio y del choque con los orundios de estas tierras. La lengua maya tuvo gran importancia en la conquista, debido en el momento que sirvió de puente lingüístico para las hazañas de Hernán Cortés, el cual hablaba español y maya, misma lengua la cual tuvo influencia en el español de nuestro estado, debido a las diferencias articulatorias existentes entre ambas lenguas. La ciudad blanca se fundó en 1542 por Francisco Montejo y León. Se construyó sobre las ruinas de la antigua ciudad maya, y fue uno de los primeros lugares de México en ser colonizado por los españoles. Esa influencia española es evidente en sus construcciones, ya que utilizaron materiales de la región como la piedra, tomada mayormente de las construcciones mayas, borrando así parte de su historia. El ensayo de prueba y error es el resultado del estilo arquitectónico mexicano colonial que tenemos hoy en día, el cual ha durado años. Arte sacra se le denomina a toda obra artística que busca rendir culto a lo sagrado o divino. A lo largo del tiempo se ha visto cómo las religiones han dado a conocer este tipo de ideologías, así como también sus obras artísticas, como pueden ser pinturas, murales, templos. Aquí en Mérida existe uno, el cual podría ser el Museo de Arte Sacro de Enconcal, ya que allá buscan conservar todos estos restos de aquellas religiones, además de conservar el patrimonio histórico. Durante la entrevista con la señorita Leticia pudimos profundizar sobre varios puntos y características de la vaquería aquí en el estado de Yucatán, como podría ser el origen que tiene este en el propio estado, que vendría desde la época colonial cuando los españoles vinieron a colonizarnos. En el caso de la vestimenta es muy similar y casi igual al de la jarana, con ciertos detalles diferenciadores, los cuales no son muy significantes. En el caso de su significado vendría siendo el hecho de que es el inicio para marcar el ganado y una buena época. Además, la señorita nos comentaba que la importancia que tiene aquí en el estado es bastante significativo, aunque mayormente es sobre el bailable.